noticias, Israel y Hamás rechazaron un acuerdo de alto al fuego en el sur de la Franja de Gaza para permitir la reapertura del corredor humanitario en Rafah, en la frontera con Egipto, para la evacuación de palestinos extranjeros y facilitar la entrada de asistencia al enclave palestino. Entre tanto, las fuerzas de defensa israelíes siguen desplegándose en la frontera y aseguran que en cualquier momento estarían entrando a Gaza. Las últimas cifras dan cuenta de 1.400 muertos en Israel y 2.750 en Gaza. Entre estas víctimas mortales están 29 estadounidenses. Y según autoridades de Israel, son 199 las personas retenidas por milicianos palestinos. Entre tanto, la situación en Gaza sigue empeorando a medida que escasea la comida, el combustible, el agua potable y los suministros médicos, mientras miles huyen hacia el sur. En entrevista con CBS, el presidente Joe Biden dijo que sería un gran error que Israel vuelva a ocupar Gaza en su lucha contra Hamás. Mientras, la Casa Blanca informó que el mandatario está considerando viajar a Israel en los próximos días. Precisamente los bombardeos entre Hamás e Israel no han cesado y reina la desesperación entre miles de personas que intentan escapar de la guerra. Solange Sosa nos cuenta más. El conflicto entre Israel y Hamás entra en su 10º día y la tensión sigue creciendo más allá de la región. Mientras Israel prepara una inminente invasión terrestre, miles de personas en el sur de Gaza esperan la apertura de la frontera hacia Egipto. Había esperanzas de que el corredor humanitario abriera esta mañana, pero aún los cientos de miles de extranjeros palestinos que fueron ordenados evacuar siguen en espera en la zona de Fatah. Entre tanto, crece la crisis humanitaria en Gaza, que ha provocado la escasez de agua potable, alimentos, combustibles, electricidad y suministros médicos. Lo poco que llega es transportado en camiones desde Egipto. Durante una entrevista con CBS, el presidente Joe Biden le advirtió a Israel que estaría cometiendo un gran error si ocupa Gaza. Y reiteró que hará todo lo que esté en su poder para encontrar a los ciudadanos estadounidenses que aún se encuentran con vida y liberarlos. Entre tanto, los bombardeos de ambos lados son constantes. Esta joven palestina lleva un diario. Explica que cada vez que cierra sus ojos, escucha una bomba o ve una luz, o escucha algún grito, cuestionando si debe escapar o esperar la muerte. El número de muertos sigue en aumento. Los funcionarios de salud de Gaza dicen que han recurrido a almacenar los cadáveres en camiones de helados ante la falta de espacio en las morgues y que han empezado a enterrar a los muertos en fosas comunes debido a la falta de espacio en los cementerios. Y hasta el momento, más de la mitad de la población del norte de Gaza ha huido hacia el sur y el centro de la franja desde que Israel ha llamado a la población a evacuar la zona. La ONU ha confirmado que al menos 600.000 palestinos de una población de más de 1 millón de habitantes han abandonado sus hogares. Todo mientras reina la incertidumbre en el paso fronterizo de Rafah que conecta la franja de Gaza con Egipto. Bueno, y los hospitales están abarrotados en este momento. ¿Existe la posibilidad de que se restablezca el servicio de agua potable? Eso haría una gran diferencia para la población allí, ¿verdad? Claro que sí, estamos en espera ante esa actualización y también pues si se abren las fronteras para permitirle paso a estos extranjeros palestinos. Estaremos al pendiente. Gracias, Solange Sosa. Y en Washington, funcionarios temen una expansión de la guerra entre Hamás e Israel. Por eso, Estados Unidos sigue reforzando su presencia militar en Medio Oriente e intensifica los esfuerzos para evacuar a ciudadanos de la zona de conflicto. Javier Vega nos tiene lo último. Con el envío de un segundo portaaviones a Medio Oriente, el USS Dwight Eisenhower, Estados Unidos refuerza su presencia militar en la zona de conflicto, de los temores de que la guerra entre Israel y Hamás se desborde. There is a risk of an escalation of this conflict, the opening of a second front in the north, and of course of Iran's involvement. Y es que este domingo el canciller iraní advirtió sobre una escalada regional si no se detienen los ataques en la franja de Gaza. Por eso es prioritaria la evacuación de casi 600 estadounidenses por el cruce de Rafah en la frontera con Egipto, que permanece cerrada. Pero sí se abrirá, confirmó el secretario de Estado Antony Blinken, tras reunirse con el presidente egipcio, a quien le pidió facilitar un paso seguro que se concretaría este lunes para estadounidenses y sus familias, que por gestiones de la embajada en Jerusalén también saldrán de Israel en barco.
este lunes partiendo del puerto de Haifa hacia el país vecino de Chipre en un viaje que tomará entre 10 y 12 horas. Con hostilidades que no cesan, los esfuerzos de Estados Unidos incluyen a legisladores quienes trabajan para la liberación de los rehenes. Entre ellos el líder demócrata Chuck Schumer, quien junto a otros senadores tuvo que resguardarse en un búnker por un bombardeo de Hamás. Y con el agravamiento de la crisis humanitaria, Washington también nombró al embajador David Satterfield para asistir al pueblo palestino. Innocent Palestinian families, and a vast majority of them nothing to do with Hamas. They're being used as human shield. Mientras en contraste surgen algunos llamados a no darles refugio en el país. Los palestinos deben quedarse en países árabes. Estados Unidos no debe absorberlos, sostuvo el gobernador de Florida, Ron DeSantis. A horas de que el secretario de Estado concluya su intensiva gira por 6 países de la región este lunes, cuando viaje nuevamente a Israel. En tanto, se confirma que legisladores federales se preparan para recibir una solicitud de fondos suplementarios para Israel y para Ucrania que la Casa Blanca enviaría esta misma semana. En Washington, Javier Vega, Noticias Telemundo. Florida recibió a 270 estadounidenses que habían sido evacuados de Tel Aviv después de haber quedado atrapados por la guerra entre Israel y Hamás. Llegaron a Tampa en un vuelo organizado por Project Dynamo y costeado también por el gobierno de Florida. En el grupo había 91 niños. El jueves, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó una orden ejecutiva que permite a la División de Gestión de Emergencias del Estado traer a los floridanos a casa y transportar suministros a Israel. Un hombre de Chicago es acusado de apuñalar mortalmente a un niño de 6 años y dejar a su madre gravemente herida por el hecho de ser musulmanes. Según las autoridades, el incidente está vinculado a la violencia en Israel y Gaza. Y desde Chicago, Priscila Ferreira nos explica cómo la madre aún se recupera de las heridas. La oficina del alguacil del condado de Weld dio a conocer que Joseph Chuba, de 71 años de edad, enfrenta cargos de asesinato en primer grado, intento de asesinato en primer grado, 2 cargos por crímenes de odio y agresión agravada con arma mortal, luego de que autoridades respondieran a esta residencia localizada en The Plainfield. Al llegar a la escena, las autoridades encontraron a una mujer de 32 años y a un pequeño de 6 años con múltiples heridas de apuñalamiento en el cuerpo y aparentemente eran inquilinos de Chuba. Me hace sentir bien mal porque pues son niños, tienen que vivir la vida, ¿sí me entiende? Tienen que grow up. Está mal que una persona le quite la vida a un niño. El supuesto padre del pequeño lo identificó como Wadiel al-Fayoume y la madre Hanan Shahim. El pequeño fue llevado al hospital donde luego perdió la vida. La autopsia reveló que fue apuñalado 26 veces en el cuerpo y al momento de la autopsia se le retiró una navaja estilo militar del abdomen del niño, mientras que se espera que la supuesta madre de 32 años se recupere. Los detectives pudieron determinar que ambas víctimas de este ataque fueron el objetivo del sospechoso debido a que eran musulmanes y al conflicto en curso del Medio Oriente entre Hamás y los israelíes. A las afueras de la casa donde ocurrieron los hechos se puede presenciar cruces, objetos religiosos, banderas americanas y varios juguetes. Era Priscila Ferreira informando. Sobre este caso, el presidente Joe Biden emitió una declaración en la que tanto él como la primera dama explicaron que se oponen directamente y dicen estar asqueados por el brutal asesinato del niño de 6 años e instó a los estadounidenses a unirse y rechazar la islamofobia y todas las formas de intolerancia y odio. La Cámara de Representantes se alista para votar mañana y elegir a su nuevo presidente. El candidato propuesto por los republicanos es Jim Jordan, congresista por Ohio, quien de momento solo parece tener garantizados 152 votos a su favor y 55 en contra. Por el lado demócrata está confirmada la nominación del representante de Nueva York, Hakeem Jeffries. La cadena de farmacias Rite Aid se declara en bancarrota debido a la caída en las ventas y a las demandas en su contra por la venta de opioides. Se trata de una de las más grandes franquicias de farmacias del país y enfrenta miles de demandas por supuestamente surtir recetas ilegalmente para medicamentos contra el dolor. Rite Aid tiene 45,000 empleados y una deuda de más de $3,000 millones. Ha tenido problemas para competir con CVS y Walgreens. Ecuador amanece hoy con nuevo presidente electo. Se trata de Daniel Noboa.
El candidato de centro derecha de 35 años y heredero del hombre más rico del país se coronó ayer como victorioso. No era muy conocido ni tenía experiencia en el mundo político, pero aún así le ganó la elección a la candidata correísta Luisa González en una contienda centrada en la economía y el aumento de la violencia de las pandillas. En su discurso de victoria, Daniel Noboa dijo que hoy mismo comenzaría a trabajar por la reconstrucción de su país.